Ahora quisiera, amados hermanos, invitarles para que por algunos momentos podamos meditar en las Escrituras, y para ello les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y en los versos 11 al 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 11 al 21, y damos lectura a la palabra del Señor, que dice lo siguiente: Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Apreciados hermanos, uno de los versículos más conocidos en el pueblo evangélico sin duda es el verso 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Obviamente lo que Pablo está diciendo aquí es que en Cristo se produce una transformación completa en el ser humano. Y esa transformación afecta toda la cosmovisión de la persona que viene al conocimiento de Cristo. Leemos en los versos 15 al 16, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. O sea, el efecto de la llegada de Cristo a la vida de una persona es tal que toda su manera de mirar la vida, y por ende su manera de actuar, sufrirá una transformación. Al punto que, como lo explica aquí el apóstol, la persona que pone su fe en el Señor ya no vivirá para sí, sino que vivirá para aquel que murió por esa persona. Esto es, a saber, nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 16 dice que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Es decir, hay un cambio en la apreciación de las personas. No solamente se produce un cambio con respecto a la divinidad, ya que entramos en una relación de amor y paz con el Señor, sino que también se produce un cambio en la manera de ver a nuestro prójimo, una manera de apreciar a las personas que están a nuestro alrededor y al ser humano en general. Ahora, la Escritura dice que esta transformación completa, esto del verso 17, de que el que ahora está en Cristo, nueva criatura es, esta transformación proviene de Dios. Así nos dice el versículo 18, 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Este cambio, este giro en la apreciación de todas las cosas, va a tener su origen en Dios. Y por supuesto, en la capacidad de amar que solo Dios tiene. Solo Él puede ofrecernos una opción de cambio tan importante, tan completa, que llegue a afectar la totalidad de nuestra vida. La palabra del Señor nos dice en Primera de Juan, en el capítulo número 3 y en el versículo número 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. En esa capacidad de amar tan exclusiva de Dios, tan propia de Él, y que no la vamos a encontrar en ninguna otra criatura, en esa capacidad de amar tan profundamente se encuentra el origen de esta transformación. Ahora, si volvemos a mirar 2 Corintios capítulo 5 y en el versículo número 18, el apóstol dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Eso es muy interesante. La introducción de la palabra reconciliación no podemos pasarla por alto, ya que esa palabra es la transcripción de la voz latina que indica la acción de restituir relaciones quebrantadas. Esa es la transcripción de la voz latina. La acción de restituir relaciones quebrantadas. Ahora, a su vez, esa voz latina está traduciendo la voz griega, porque usted y yo sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, una voz griega que significa cambiar por completo. Por supuesto, entonces, lo que el apóstol está queriendo decir o queriendo recordar a los hermanos de Corinto es el cambio que ha sufrido, que se ha operado en las relaciones entre Dios y el hombre. Esta reconciliación, amados hermanos, que alude aquí el apóstol, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, esta reconciliación era necesaria, ya que el ser humano es enemigo de Dios, y eso a causa del pecado. Leemos en la carta a los Romanos, en el capítulo número 5, y en el versículo número 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí también, en su carta a los hermanos de Roma, el apóstol Pablo incluye este término de la reconciliación, pero él dice que fuimos enemigos. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Y obviamente nuestra enemistad con Dios la provoca el pecado. El pecado que además provoca la ira de Dios. Si miramos ahora la carta a los Efesios, en el capítulo número 2 y en los versículos 1 al 3 leemos, y Él os dio vida a vosotros, y note que todos estos pasajes son de la pluma de Pablo, a distintas congregaciones, pero siempre son de su autoría. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y note, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando el apóstol dice que éramos hijos de ira, está dando a entender que la ira de Dios se enciende por nuestro pecado. Dicho en otros términos, nuestra pecaminosidad enciende la ira de Dios. Y en el libro de Isaías, en el capítulo número 59, y en los versículos 1 y 2, leemos lo siguiente. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. De manera, hermanos, que la reconciliación es necesaria, porque el pecado de la raza humana ha encendido, ha provocado la ira de Dios, y ha hecho de que el hombre sea considerado un enemigo de Dios. Y hay que ser justos con la enseñanza general de la Escritura. Nunca se nos dice que Dios tiene que reconciliarse con la raza humana, sino que es la raza humana la que está al debe con Dios.
No es un problema de Dios el pecado, porque Dios es santo. El problema lo tenemos nosotros, los pecadores. Ahora, Pablo está diciendo a los hermanos de Corinto que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Así dice el texto inicial. Y en Romanos 5:10 hemos leído que siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y aquí resulta interesante y también esperanzador notar en las Sagradas Escrituras que Dios, siendo Él la parte ofendida, es quien toma la iniciativa para brindarle al hombre una solución a este grave problema, el mayor de sus problemas, como es el pecado. Si usted va a la Sagrada Escritura, notará que Dios es quien proporciona vestiduras a Adán y Eva cuando ellos comienzan a sentir los primeros efectos de su caída, de su pecado, allá en el huerto del Edén. Dios es quien ordena los sacrificios expiatorios para que Israel y los extranjeros que quieran acercarse a Él lo hagan por esta vía, llevando a cabo todo este sistema sacrificial que de alguna manera es profético de lo que algún día sucedería en el Monte Calvario, donde Dios obraría la redención en la persona de su Hijo, tal como nos lo dice Romanos 5:10, que siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces todo este sistema sacrificial que Dios ha instituido tiene como fin llevar al hombre a poner su fe en un sustituto, a reconocer que él por su capacidad no puede salvarse, que necesita de un agente externo y que estos sacrificios se ofrecen como mira a un momento en que vendrá un sacrificio perfecto, que conseguirá la liberación del pecado y la redención de las almas de los seres humanos. No solamente encontramos que Dios proporciona vestiduras a Adán y Eva, que Dios ordena los sacrificios expiatorios, también encontramos en la Escritura que Dios ha enviado a su propio Hijo, lo ha ofrendado, lo ha enviado a este mundo con la misión de salvar a los seres humanos. Leemos en Ezequiel capítulo 33 y versículo 11, el Señor dice, no quiero la muerte del impío. Ahí hay una declaración absoluta de lo que es la voluntad de Dios. Es cierto, el pecado del hombre ofende a Dios, le entristece, le hace sufrir y provoca su ira, pero Dios se sobrepone a esa clase de sentimientos, por así decirlo, y Él manifiesta su perfecta voluntad. Él dice, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y que viva. Por eso es que Dios ha enviado a su Hijo para darle solución a ese grave, el más grave problema que tenemos los seres humanos. La obra, amigos y hermanos, la obra de la reconciliación es una obra terminada. No hay que hacer absolutamente nada. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. En otras palabras, la obra ha sido completada. No hay nada que añadir y le corresponde a la iglesia proclamarla. Versículo número 20 de nuestro texto base, ahí en 2 de Corintios, capítulo 5. Esa es nuestra tarea, amados hermanos. Hoy día por las redes, por los WhatsApp, por los teléfonos, por todos los medios digitales, tenemos que llenar todas las plataformas con la proclamación del Evangelio, con el mensaje de esperanza, con palabras de ánimo, con un llamado a que la gente pueda volverse al Señor, que todavía la puerta de la gracia está abierta de par en par para que todos los seres humanos que anhelen, que deseen, que necesiten, puedan encontrar la bondad de nuestro Dios. Es nuestra tarea proclamar esta tremenda obra que Dios ha hecho en Cristo, la obra de la reconciliación. Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tenemos que proclamar el mensaje de la reconciliación. Esa es nuestra tarea como iglesia del Señor Jesucristo. Y por otra parte hemos de decir, apreciados hermanos y amigos, que corresponde a cada persona
hacerla una realidad en su vida. Esta ya es la responsabilidad individual. Cada ser humano que escucha la proclamación de las buenas nuevas del mensaje de Cristo, que llega a enterarse de que Dios hizo posible el perdón de sus pecados en la muerte de su propio Hijo Jesucristo. Corresponde a la persona que escucha ese mensaje, que se le da la oportunidad, que llega a saber que tiene la posibilidad de arrepentirse, entonces le corresponde a esa persona tomar una decisión en lo personal. El costo ha sido infinito. Ya lo hemos dicho, ya lo dice la Escritura. Ha sido la muerte del eterno Hijo de Dios. Ahora, si volvemos a 2 de Corintios, al capítulo 5, y ponemos nuevamente nuestra vista en los versos 10, que meditáramos todavía en algo más. Verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Note eso, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Note eso, qué maravilla, qué regalo más grande. Y cuando leemos esto, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, nos preguntamos, ¿y qué estaba haciendo el mundo en ese momento? ¿En qué postura estaba el mundo de su día cuando Dios estaba reconciliándole por medio de su Hijo? ¿Qué estaba haciendo la sociedad contemporánea de Cristo cuando Él estaba yendo al Calvario para obtener la redención eterna para todos los seres humanos? ¿Qué hacía la gente en aquellos días? Podemos decir, amados hermanos, que por aquellos días la cultura griega se abría paso de manera vertiginosa entre la sociedad, tratando de grabar a fuego las ideas filosóficas de sus grandes pensadores, con todos los aportes que pudiera hacer a la sociedad, pero también colocando ideas antibíblicas, ideas contrarias a los principios divinos. Una nueva forma de pensar que trataba de empujar los absolutos de Dios y sacarlos de la mente humana. Por otra parte, el Imperio Romano, en su avance vertiginoso también de conquistar y conquistar y conquistar más pueblos, y poniendo su pesado pie sobre todas las sociedades que llegaba a subyugar, entre ellas Palestina. Había una suerte de conflictos bélicos permanentes en aquella época. Algo muy similar a lo que nos toca ver hoy día. La cultura secular tratando de despojar todo lo que tenga que ver con Dios, tratando de desalojar de la mente el pensamiento de Dios en el hombre promedio. Y miramos un poquito más allá en el horizonte internacional y vemos los conflictos entre naciones, los acuerdos de paz que no sirven para nada y donde se gastan grandes sumas de dinero para que los políticos viajen de un lugar a otro y hagan estas grandes cumbres, firmen acuerdos de paz que luego que se cambia un presidente en tal o cual país, el acuerdo es echado por la borda y todo vuelve a foja cero. Así está el hombre de nuestro día. Y cuando miramos a la sociedad de nuestro tiempo, nos parece que el ser humano está tan lejos de Dios, tan ajeno a lo que Dios hizo en aquella ocasión. Vemos al hombre muy desconectado de lo que ha sido la ejecución de Dios en el Calvario para salvarlo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Él era la parte ofendida. Sin embargo, Él tomó la iniciativa para brindarle al hombre que no podía de ninguna forma salvarse. Dios tomó la iniciativa, como dice la Escritura. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Es decir, dándole la chance al hombre, dándole la oportunidad al ser humano de hacer un borrón y cuenta nueva, de darle una nueva posibilidad de vida, de anular,
de anular su historial de pecado, con todos los efectos tan dramáticos que el pecado ocasiona en la vida de la persona. Apreciados hermanos, no debemos callarnos, no debemos silenciarnos, no debemos de olvidar la antigua historia del Gólgota. Debemos proclamar, mientras haya gente que va al infierno, debemos proclamar que el hombre tiene todavía la posibilidad de arrepentirse, porque Dios hizo algo extraordinario en el Monte Calvario. Buscó la reconciliación en la persona de su propio Hijo, sometiéndolo, dejándolo en manos de hombres verdugos que le dieron una muerte cruel para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Dios ha dado al mundo, dice otra versión de Romanos 5:19, Dios ha dado al mundo la oportunidad de reconciliarse con Él por medio de Cristo, no tomando en cuenta los pecados del hombre, sino borrándolos. No es un barniz, no es un disfraz. Es un borrón y cuenta nueva. Cuando usted viene a Cristo y se arrepiente, el Señor lo limpia con su sangre, y dice la Escritura que Él no volverá a sacarle en cara nunca sus pecados, porque Él los olvidará para siempre. Él hará algo nuevo en su vida, le transformará, como partimos diciendo que en Cristo todas las cosas son nuevas. Las cosas del pasado, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios ha dado al mundo la oportunidad de reconciliarse con Él por medio de Cristo, no tomando en cuenta los pecados del hombre, sino borrándolos. Este es el glorioso mensaje que nos ha enviado a predicar. Y no debemos alterarlo, ni cambiarlo, ni olvidarlo. Tenemos que seguir proclamando por estos medios la buena nueva de que Dios sigue mostrando bondad y misericordia para con los seres humanos. Que Él está dispuesto a perdonar, que Él está dispuesto a limpiar la vida de quien se ha ensuciado. Dijimos en un comienzo que la palabra reconciliación alude a un restablecimiento en relaciones personales que se han roto. Creo que la gran mayoría de nosotros ha experimentado algo así. En algún momento hemos visto alguna relación quebrarse, pero cuando esa relación se ha restituido, qué grato ha sido para nuestra persona. Yo recuerdo que por allá en los años 80, yo me disgusté con una persona aquí en la iglesia y estuve un buen tiempo molesto con esa persona. Pero cuando tuvimos la oportunidad de conversar, esa relación se restauró y la sensación fue tan agradable, fue tan grato volver a estar en paz con ese creyente. Fue tan saludable. Imagínese si es saludable cuando se restablece la relación con un ser humano. Imagínese cómo es de glorioso cuando se restablece la comunión con el Creador. Cuando entramos en una relación de paz con Dios, esa sensación no se puede describir con palabras. La Escritura dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo posible la reconciliación con la muerte de su amado Hijo. Y cuando uno lo acepta en su corazón como su único Salvador, cuando uno le abre la vida a Cristo y lo deja entrar y reconoce que el sacrificio de Él en la cruz es suficiente para limpiarnos de todas nuestras maldades, cuando uno se confiesa pecador delante de Dios y reconoce que lo que hizo Jesús en el Calvario es válido para nosotros, cuando uno puede poner la fe en el sacrificio del Señor, Dios de manera inmediata, amigo mío, de manera inmediata empieza a crear en nuestro interior una sensación tan agradable, tan grata de paz. No es similar a ninguna sensación de paz que usted puede encontrar en este mundo. No es como cuando escuchamos una melodía, una música orquestada que tiende a ponernos en quietud. Tampoco es la sensación que nos provoca algún relajante muscular
o una buena tertulia con amigos, o una noche de buen sueño. Tampoco es eso. Es una sensación, una evidencia interior de que algo ha sucedido cuando nuestra alma encuentra reposo en el perdón de Dios. Y nos reconciliamos con Él por medio de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. La sensación de paz, amigo mío, es indescriptible. No encuentro una palabra o un ejemplo como para poder decirle se parece a tal o cual cosa. Solo puedo decirle que es extremadamente maravillosa, es superior. Es más deliciosa que cuando nos reconciliamos con alguien y tenemos nuevamente esa sensación de amistad y de paz interior, porque sabemos que las cosas están bien ahora con esa persona. Es muy superior incluso cuando ponemos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. No se lo siga perdiendo, no siga viviendo bajo el peso de la culpa, bajo el efecto de una vida de pecado. Reconcíliese con Dios. Reconcíliese con Dios. Él, ofendido por nuestro pecado, tomó la iniciativa y buscó la forma para que nosotros pudiéramos salvar este gran abismo. Y la forma fue que su amado Hijo Jesucristo muriera por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cómo accedemos? ¿Cómo hacemos nuestra esa realidad? ¿Cómo nos apropiamos de aquella reconciliación? Única y exclusivamente poniendo nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No hay que hacer absolutamente nada más. Única y exclusivamente creyendo en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. De ahí en más, lo que suceda en su vida será asunto de Dios. Solo puedo decirle, Dios perdonará sus pecados en el acto y empezará a hacer cosas en usted que no solamente serán evidentes en su interior, sino que también en el exterior. Otros notarán de que algo está pasando en su vida. Amigo, venga al Señor. Reconcíliese con Dios. El pecado le tiene lejos de Dios, pero la muerte de Jesucristo es la solución al pecado de nuestra vida. Él es quien pagó el rescate de nuestras almas. Y lo único que debemos hacer, le insisto, según lo que enseña la Escritura, es poner nuestra fe en nuestro amado Señor Jesucristo y todos nuestros pecados nos serán perdonados. Y entraremos en una relación de amor y paz con Dios. Por eso es que la Escritura inserta esta terminología que no debemos pasar por alto y que hemos revisado hoy en este término como es la reconciliación. Le invito a hacer esta oración o algo similar. Le invito a hablar con Dios allí donde está y a poner toda su confianza en Jesucristo. Y si necesita algún asesoramiento espiritual, no dude en escribirnos. No dude en llamarnos. A la brevedad tomaremos contacto con usted y le vamos a orientar en los pasos básicos de la vida con Cristo. Amantísimo Señor, le damos gracias en esta ocasión porque una vez más usted nos permite predicar su santo evangelio. Proclamar, Señor, por estos medios que el hombre está perdido a menos que venga a Cristo. Proclamar, Señor, las buenas nuevas de salvación. Que hay esperanza, Señor, para el hombre que está perdido, para aquel cuya vida está aplastada bajo el peso de su pecado. No tiene que seguir viviendo así porque usted ya hizo provisión del perdón en la muerte de su Hijo, a fin de que esa persona, Señor, pueda salir de esa condición y reconciliarse con usted, bendito Dios y Padre nuestro.
Señor, le ruego que su Espíritu Santo redarguya de pecado a quienes han oído esta predicación y que aún no han venido a los pies de Cristo. Yo no puedo hacerlo, yo solamente puedo proclamar su palabra, pero usted puede tocar los corazones con su Espíritu Santo. Y usted puede, Señor, fortalecer a su iglesia para que siga proclamando, Señor, el mensaje de la reconciliación. Usted puede, Señor, colocar fervor en nosotros, los cristianos y predicadores, para seguir anunciando, Señor, que la puerta de su amor y de su gracia siguen abiertas, que su mano sigue extendida, esperando a cada persona que venga buscando su ayuda y su perdón. Oh Rey de la Gloria, le damos gracias en este momento. Le bendecimos porque aún, Señor, con tantas dificultades en contra, su iglesia sigue predicando su palabra. Y lo seguiremos haciendo, Señor, hasta que usted venga por nosotros. Porque sabemos, Señor, que mientras llega ese momento glorioso, habrá mucha gente con necesidad acercándose al Calvario. Mucha gente, Señor, que está buscando desesperada un nuevo rumbo para su vida, tiene que escuchar que en Cristo hay perdón y vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta bendita oportunidad. Amén, amén. Apreciados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde.